Listo, se inicia grabación. Escuchamos a Jesús David Caraballo Luna. Adelante, Jesús. Listo, hola a todos y todas y pues digamos que ahora pues le voy a compartir pues la ponencia o la exposición es de los sistemas numéricos y pues un algoritmo que pues dependiendo del sistema numérico donde esté hace las dos operaciones básicas de ese sistema, que es la suma y la resta. Primero, eh, como una primera parte, voy a explicarlo, o sea, de una forma muy práctica lo que son los sistemas numéricos y en la segunda parte pues vemos el tema del código. Entonces, comenzando en el contenido de esta parte más o menos teórica, entonces primero pues voy a ver una definición de qué son los sistemas numéricos, los componentes básicos de cada sistema numérico, o sea, en general cada sistema numérico debe tener ciertos componentes básicos. Luego pues voy a decir algo sobre los sistemas numéricos más comunes, los más utilizados. Y por último, la última sesión es como tal la conversión de un sistema numérico a otro, que en este caso primero es de base n, o sea, de una base, sí, primero habría que abarcar qué es una base, de base n a decimal, luego de decimal a base n y luego de una la conversión de cualquier base a cualquier base. Entonces, en la definición, pues tenemos que un sistema numérico, sí, es un conjunto de elementos o de símbolos que se usan para representar como tal cantidades numéricas. ¿Por qué cantidades numéricas? Porque su mismo nombre lo dice, es un sistema numérico. Es decir, si nosotros queremos representar algo que esté o sea, que esté algo tangible o algo, bueno, intangible, nosotros podemos contarlo. Todo esto de los sistemas numéricos nacen del conteo, o sea, de la habilidad de nosotros los humanos para contar, o sea, para decir aquí hay tantos objetos, tenemos tantas cualidades, o sea, número de cualidades. Entonces, por eso es que un sistema numérico coge todo, o sea, coge todo ese conteo, esas propiedades, ese conjunto de símbolos o de elementos y los representa en cantidades numéricas. Entonces, bueno, cabe mencionar, así como dijo mi compañero Adrián, que pues los sistemas numéricos pueden ser posicionales y no posicionales. En los posicionales, pues, según la posición en que esté el número que represente ese objeto o tangible o intangible, según la posición en que se encuentre el número, va a cambiar su cifra. En los posicionales no. Ya el compañero Adrián también mostró los ejemplos de los sistemas posicionales podrían ser decimal, o sea, los que tengan base 10, o sea, los que se basen en cierta base, por así decirlo, valga la redundancia, y los no posicionales, pues pueden ser, por ejemplo, los romanos que también representan cantidades numéricas, pero de otra forma. Entonces, aquí, dentro de la presentación, voy a abarcar más que todo los sistemas posicionales, o sea, los numéricos posicionales. Bien. Sabiendo esa corta definición, ahora pues los componentes básicos de un sistema numérico deberían ser, bueno, los símbolos. Los símbolos o los elementos son la representación gráfica de algo. En este caso, para este caso, los símbolos en el sistema numérico pues pueden ser los números o ese conjunto digamos, de elementos que en conjunto pues podemos operar esos elementos de ese sistema numérico. Por ejemplo, en general en los sistemas numéricos posicionales casi siempre hay ciertos símbolos comunes, por ejemplo son la suma, la resta, bueno, de operaciones, los símbolos de operaciones, la suma, la resta, la multiplicación, la división, el igual. Además de que estoy diciendo que estos símbolos son comunes para las operaciones, pero los símbolos que son comunes para representar esas cantidades numéricas, o sea, lo que la esencia del sistema numérico son los números, o sea, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, etcétera. Entonces, pero esto del 1, 2, 3, 4, 5, 6 depende de algo, y ese algo se llama la base aritmética. ¿Qué es la base aritmética? Es básicamente el que te da el rango de ese sistema numérico. Es decir, el rango, pues el rango sería como, sí, un rango de elementos que el sistema numérico puede abarcar, como así también. Entonces, en la base aritmética, pues aquí con ejemplos yo pues lo defino más o menos, o sea, no lo defino más o menos, lo defino. Que, por ejemplo, si yo tengo un sistema numérico con base, que es de base aritmética 5, como ya yo dije que es un rango de elementos, el rango de elementos que puede tomar ese sistema numérico, entonces, como vemos aquí, ese sistema numérico puede tomar, si es base 5 de 0 a 4. Esto porque pues contamos el 0
O sea, estamos contando en cero como en programación igual. Entonces, al ver esto, bueno, otro ejemplo sería, si es de base 8, entonces el rango que tomaría este sistema es de 0 a 7. Pero entonces, además de estipular un rango de elementos que son los que representan ese sistema, o sea, o de símbolos, en este caso son los números, estos números que son los básicos que representan ese sistema, además de eso, se puede inferir que de ese rango, obviamente, o sea, si hay un rango de números de 0 a 4, significa que aquí hay una magnitud, aquí hay una cantidad de elementos posibles que puede ese sistema numérico acceder u operar con ellos. Es decir, si es de base 5 y va de 0 a 4, significa que la magnitud de este rango es de 5. Es decir, bueno, por ejemplo, si yo tendría de base 10 o de base, sí, no, de base 10 no, porque ese es más común, de base 12, de base 12 significa que si yo tengo rango de base 12 y va de 0 a 11, entonces, o bueno, bueno, no vamos a poner base 7. Si va de 7, de base 7 iría de 0 a 6. Y si va de 0 a 6, entonces significa que el número de elementos que tiene ese rango accesible a ese sistema numérico es de 7. Así con cada base, o sea, cada base da la cantidad de elementos permitidos, o sea, la base aritmética da la cantidad, además del rango, da la cantidad de elementos permitidos en ese rango. Ahora, bien, otro concepto o componente o parte importante de que un sistema numérico debe tener son las operaciones básicas, que pues estas operaciones básicas ya lo mostré anteriormente, o sea, ya lo mostré acá, se pueden representar con símbolos. Estas operaciones básicas son relaciones que se dan entre los elementos de un sistema numérico, es decir, entre dos números se pueden hacer una operación básica, como ya las conocemos, son la suma, la resta, la multiplicación y la división. Otro de los componentes básicos, y este es un poco más delicado, que son las reglas, porque estas reglas pueden ser afirmaciones, o sea, que necesiten que se demuestren o pueden ser bien axiomas. Bueno, axiomas ya saben, es decir, que son, pues, es una afirmación de tal manera, o sea, que se hace de tal manera que ni siquiera se necesita ser demostrada. Entonces, se necesitan tener un conjunto de reglas, o sea, un conjunto de reglas dentro del sistema numérico. ¿Cómo así? Nos vamos de nuevo a la sección específica. Y pues aquí es un ejemplo, bueno, no un ejemplo, estas son unas reglas básicas que se deben de tener dentro de un sistema numérico, cuando se está evaluando, cuando se está trabajando un sistema numérico. Esto porque, recuerden que yo dije que el sistema numérico todo su base, todo su base está en que nosotros partimos del conteo, de contar las cosas. Entonces, la primera regla que yo estipulé aquí es que la suma del último símbolo de un sistema numérico más 1 siempre es igual a 10. ¿Cómo así? Nos vamos aquí a la sección de rayar y, por ejemplo, la regla me dice, la regla me está diciendo que el último símbolo de un sistema numérico, o sea, si yo tengo un sistema numérico de base 5, significa que el rango va a ser de 0 a 4 y el último símbolo va a ser 4. La regla me dice que si yo le sumo a ese último símbolo 1, esto va a ser igual a 10. Siempre va a ser así. Y esto es lo que, esta regla aquí va a ser importante porque nos va a ayudar un poco a entender a cómo funciona el código con respecto a la suma de varias bases, que básicamente hace esto, lo de la base 10 y esas cosas. Entonces, por ejemplo, otro ejemplo también sería de que si fuera base 8, el rango de este sistema numérico va de 0 a 7. Entonces, si yo le sumo 1 al último símbolo, al último elemento de ese sistema numérico, siempre va a dar 10. Siempre en el hexadecimal, en el octal, en el binario, en el decimal. Pero ahí Siempre. se dice 10, se dice 1, 0. Ah, sí, 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 exacto. Gracias por la aclaración, profe. Como estoy así, entonces se me pasó con el 1. Entonces, la siguiente regla es que el módulo de la suma, o sea, esto para las operaciones básicas, el módulo de la suma es el 0 y el módulo de multiplicación es el 1. ¿Cómo así? Que si yo tengo un elemento, un 7, por ejemplo, en base 10, y yo le sumo 0, el módulo de esta operación de la suma va a ser 0 porque siempre y cuando yo utilice el 0, se lo sume a un elemento de cualquier sistema numérico, me va a dar el mismo elemento. Y lo mismo para la multiplicación. Pero en este caso la multiplicación ya, según la regla que está allá, el módulo es 1. Entonces, siempre que lo multiplique por 1,
en el sistema numérico va a dar el mismo elemento. Ahí está el porqué de la regla. Y ahora, bueno, este es un poco lógico, pero es necesario decirlo, que es que cualquier cantidad se forma sumando 1 a la anterior. Entonces, si yo tengo 8, digamos, en base 10, y 8 en base 10, ¿cómo yo formo ese 8? Ok, le sumo 1. ¿Cuál es el anterior a 8 en base 10? 7. Yo puedo formar ese número sumándole 1. Y este 7 que está aquí, yo le puedo sumar 1 al anterior a él y me va a dar 7 y así sucesivamente. ¿Esto por qué? Porque en el caso de que, digamos que nosotros estamos frente a una operación, digamos, 2 octal, o sea, en base 8, digamos, por 2 en base 8. Nosotros bien podríamos saber que esto es 4, pero si, por ejemplo, nosotros no conocemos cómo es la base de ese sistema, pero nosotros conocemos el rango que va de 0 a 7, entonces uno cuidadosamente, pues entonces sumaría 1 al anterior, o sea, uno dice, ok, 2, o sea, se puede sumar 3 más 1 y pues me va a dar 4, o sea, en octal. Pero si esta regla como tal es más útil cuando llegamos al límite, o sea, cuando se llega al límite, o sea, cuando hay una cifra, supongamos en octal que sea 13. Este 13 en octal no va a ser igual al 13 en decimal. Entonces, para llegar acá, para saber el valor, este valor se aplica esta regla. Y ya. Entonces, ahora, a ver, creo que hasta ahí los componentes básicos. Y pues, digamos, los sistemas numéricos más comunes, bueno, yo mencioné aquí 3, pero en realidad, bueno, son 4, que es el hexadecimal, que también se usa como el binario para hacer las operaciones, algunas cosas en redes de cómputo. Entonces, primero el sistema decimal, pues, bueno, el número decimal ya sabemos que si, por ejemplo, el sistema decimal tiene base 10, y como tiene base 10, eso tiene un rango de elementos, es decir, va de 0 a 9. Y pues bueno, es el más conocido porque es con que nosotros actualmente contamos o representamos las cantidades que nosotros vemos físicamente o algunas cualidades que no son físicas, que nosotros las contamos. Es el más utilizado. Y pues el orden en que se va aumentando estas unidades va de 10 en 10. Es decir, que cuando llega al límite 10, o sea, cuando llega al límite 9 y se le suma 1, va a ser 10. Y entonces, bueno, aquí hay una cosa importante, ¿no? Que este rango, ¿por qué se define este rango? Porque, bueno, solamente estos elementos van a conformar todo el sistema. Es decir, que si yo amo después del 10, yo le sumo, a ver, yo después del 10, o sea, después de que yo le sume 1 aquí, me va a dar 10. Y si yo le sumo a 10 1, me va a dar 11, pero este 11 está representado exactamente con este símbolo, o sea, no se utiliza ningún otro símbolo aparte de los que ya están aquí implementados. Y pues teniendo en cuenta que cada vez que llega, por ejemplo, cuando ya lleguemos a 19 y se le sume 1, como va a aumentar en decenas, o sea, va a aumentar de 10 en 10, se le va a sumar 1, pues nosotros sabemos que va a dar 20, pero esto es por la regla, ¿no? Que este ya llega al final de los símbolos, o sea, ya se está utilizando el final, el 9. Entonces aquí ya enseguida se pasa el siguiente, o sea, ya va a dar 10, o sea, y como este 19, ya aquí hay un 10 más 10, eso da 20. Ahora, en el sistema binario, bueno, el sistema binario es común entre las computadoras, pues se usa para las operaciones de los sistemas de cómputo del PC. Bueno, su base es 2, o sea, algo básico de esto, su base es 2. Y, bueno, lo que denota que solamente se utiliza el 0 y el 1, como todas las composiciones de los diferentes números que se den. Y, bueno, el otro es el sistema octal. Su base es 8 y pues tiene 8 elementos y a partir de aquí se va formando cuando llega a 7 y se le suma 1, base 10, luego se le va a sumar 11, así, así, así. Y pues cómo nosotros reconocemos o sea, cómo reconocemos o sea, cómo reconocemos un número que está en sistema octal, a binario o a decimal, ¿cómo lo reconocemos? Bueno, pues, bueno, cabe mencionar que otro de los más comunes es el hexadecimal, pero no lo menciono aquí, que es el de base 16. Es decir, que va a tener, pues, bueno, y que también hay que aclarar que en el hexadecimal también se utilizan letras luego que se utiliza el 10.
Entonces, ¿cómo nosotros convertimos o cómo nosotros sabemos cómo se representa de un sistema numérico a otro sistema numérico? Entonces, lo básico sería que nosotros veamos convertir un número, o sea, un número que nosotros tengamos de base n a decimal. Entonces, ¿cómo nosotros lo hacemos? Hay algo que se llama representación polinómica de ese número que nosotros lo vamos a convertir. Entonces, si nosotros, digamos, tenemos un número, una cifra y, z, w, que esto puede ser 101 básicamente, entonces su representación polinómica, ¿cómo va a ser? Se va a coger el primero de derecha a izquierda, se va a coger el primero y se le va a multiplicar por la potencia, o sea, se le va a multiplicar la base elevado a una potencia cero. Cuando se coge el segundo, se va a aumentar 1 a la potencia que se le está multiplicando al valor, a la cifra que yo voy a convertir. Y así consecutivamente, cuando esté en la tercera posición, se le aumenta 1 a la potencia 2. Si hubiera, por ejemplo, aquí, digamos, una X, Y, Z, W, y entonces ya sería W por, o sea, W por la base, la base a la 0, más Z por la base la base a la 1 más y por la base a la 2 más x que si, o sea, que si hubiera otro número, como es el caso acá, por la base a la 3. Es decir, ¿cómo así funciona esto en el ejemplo? Con un ejemplo, veámoslo. Por ejemplo, yo quiero convertir 1400 en base 5 a decimal. ¿Cómo yo lo hago? Bueno, yo represento esta cifra, esta cantidad la represento de forma polinómica. Y al representarla de forma polinómica, o sea, cuando la represento de forma polinómica para convertirla a decimal, enseguida se hace decimal. Entonces yo cojo cada uno de las cifras, comenzamos de derecha a izquierda con el 0. O sea, bien aquí en la suma yo hubiera podido poner, si yo hubiera, o sea, se me hubiera permitido poner porque ustedes saben, la suma el orden de los factores no altera como tal en la suma el resultado. Entonces, yo hubiera podido poner bien aquí 0 por 5 a la 0, pero me gusta más seguir la secuencia para ver la representación polinómica, cómo se va haciendo la potencia de la base y se va aumentando de uno en uno cada vez que vamos aumentando de posición en la cifra. Entonces, con este ejemplo en 1400, el 0, cogemos el 0 y lo multiplicamos como la base es 5, ya dijimos que la base es 5, entonces 0 por 5 a la 0 más 0 por 5 a la 1, porque va aumentando consecutivamente de uno en uno, más 0 por 5 a la 1, más 4 por 5 a la 2, más 1 por 5 a la 3. Y ese resultado, o sea, la suma esta me va a dar en sí la representación en decimal de ese número que yo quiero convertir. Si yo tuviera aquí base 4, básicamente yo nada más tendría que cambiar la base, que es 5 en este caso, por 4, y me da enseguida, lo paso de base 4 a base 10 enseguida. Lo mismo con base 2, pero este no es un número que se represente igual en base 2 porque recuerden que en la base 2 el rango va de 0 a 1, entonces aquí hay un número de más, así que no se puede, o sea, este cuadro no está dentro del rango, o sea, dentro de los símbolos permitidos en ese sistema de base 2. Bien, así se convierte de un número de base n, de cualquier base, a decimal. Ahora, ¿cómo convertir de decimal a base n? Bien podríamos hacer la forma en que nuestro compañero Adrián mencionó con el sistema binario, que él convirtió de binario a decimal, utilizando también una expresión o una representación polinómica, pero aquí de forma práctica, o sea, esa es una forma. La forma práctica que me gusta verla a mí es haciendo divisiones consecutivas del resultado si se divide la cifra entre la base y el resultado se va dividiendo consecutivamente entre su misma base hasta que el residuo o hasta que el residuo del cociente o sea, que hasta que ya no se pueda dividir más. Entonces, por ejemplo, vamos a convertir 20 en base 10 en su expresión binaria. Entonces, ¿cómo yo convierto este 20
en base 10 a su expresión binaria. Bueno, aquí podría ser, pues, bueno, sí, efectivamente no hay problema porque estoy convirtiendo de base de decimal, o sea, de base 10 a base n. Aquí podría ser base 5, base 8, etcétera. Entonces, entonces yo divido 20 entre 2 porque es la base. Entonces 20 entre 2 da 10 y el residuo de esa operación me da 0. Ahí está el primer elemento de ese número convertido. Entonces, bien, yo lo podría hacer consecutivamente así hasta llegar, pero vamos a hacer primero las divisiones y los residuos. Pues doy el concepto del orden en que se expresa el número en la base que se quiere convertir. Entonces tenemos 20, lo vamos a convertir en base 2. Entonces 20 entre 2 es 10 y tengo residuo 0. Luego, este resultado, el del cociente, lo divido también, o sea, como se divide consecutivamente, 10 entre 2, 5, y también el residuo es 0. Luego divido 5 entre 2 y me queda 2, porque esto toma las partes enteras, o sea, solamente se toma la parte entera, no se puede tomar decimal. Quedan 2 y el residuo me queda 1. Y luego este 2 lo divido entre 2, o sea, entre la misma base, y me da 1. Y pues el residuo me queda en 0. Entonces, ¿cómo yo armo el número en la otra base? Entonces, yo cojo todos los residuos. Bien, yo podría decirlo de esta manera. Yo inicio para armar el número, si armar el número de forma, digamos, de izquierda a derecha, yo inicio por el último cociente que me dio, sí, por el último cociente que me quedó, y lo agrego 1, aquí está 1, 0, 1, 0, 0, así como está aquí. O bien, yo podría ir de forma, o sea, al revés, de forma de derecha a izquierda. Entonces ya sé que, por ejemplo, si yo voy a coger esta forma de aquí, entonces primero agregaría el 0, como está aquí, luego agregaría otro 0, luego como es de derecha a izquierda, si ven de derecha a izquierda, luego se agrega el 1, luego se agrega el 0 y por último siempre se tiene que agregar en esta regla, en esta forma de hacerlo, siempre se tiene que agregar el último cociente. Y pues así sería la conversión de decimal a base n, usando el método de divisiones o fracciones consecutivas. Y pues por último, y algo un poco más, que también es el más útil, ¿no? Que es de base, o sea, de convertir número de un sistema numérico a otro número de otro sistema numérico, o sea, de cualquier base a cualquier base. Entonces aquí la forma en que les venga a mostrar es que primero, si es de base n a base m, entonces lo primero que se hace es que se convierte el número de base n a decimal y luego de decimal se pasa a la otra base, porque pues ya conocemos las reglas anteriores. Con las reglas anteriores se puede hacer enseguida. Entonces, aquí tenemos el ejemplo. Yo quiero convertir 20 en base 5 a base 2. Aquí ya vemos que son bases diferentes, o sea, no es decimal a otra base o de otra base a decimal, no, aquí son bases diferentes. Entonces, ¿qué dije yo aquí? Que lo primero que tengo que hacer es convertirlo, este número, a decimal, pasarlo a decimal, o sea, sí, a decimal, a base 10. Entonces, al yo convertirlo, hago la misma regla que ya vimos, que es de la representación polinómica. Entonces yo cojo aquí la cifra. Recuerden que la representación polinómica depende también, se multiplica la base elevado a la posición donde esté y se va aumentando de uno en uno. Entonces aquí en la primera posición, entonces 0 por 5, que es la base, a la 0, eso da 0, más 2 por 5 a la 1, porque este 5, la potencia de este 5 va aumentando consecutivamente. Si fuera 200, ya aquí es 2, ya no sería 5 a la 1, sino 5 a la 2. Y acá hubieran dos ceros, uno en 0, o sea, que fuera 5 a la 0 y el otro 5 a la 1. Y se sumaría, pero sí, y se sumaría. Entonces, bien, aquí pues esta suma te da el decimal, que es 10, pues 0 y 2 por 5 a la 1 da 10. Y pues luego de que se tiene esto, luego que se tiene el decimal, se lo convierte a la base ya que uno requiere, que es la base 2. Y pues como el base 2 es binario, pues, ajá, o sea, representamos el binario, o sea, lo representamos en el decimal lo representamos en binario,
Y pues esto, pues uno aquí, pues esto aquí se hace, nosotros si lo representamos binario lo hacemos rápido si ya estamos acostumbrados a hacer las conversiones en la mente, pero igual aquí bien se podría hacer lo de las divisiones consecutivas y se hallaría también el mismo número. Entonces, digamos que esa sería la primera parte. Sí, vamos a descartar los rayones porque luego necesitaría esto aquí. Y digamos que lo hice un poco rápido, pero bueno, ahí vamos. Necesito que me confirmen si pudieron escuchar o no antes de continuar la segunda parte. Todo bien, todo muy bien. Vimos y escuchamos bien, Jesús. Listo, profe, muchas gracias. Entonces, ahora en la segunda parte, pues en la segunda parte como tal, bueno, este fue el documento esta es la documentación de la complejidad, pero no voy hasta aquí en este documento como esto es esto y esto es esto, no. La otra parte es el código, entonces como ya dije, el código, un momento, vamos a correrlo, el código, pues, a ver, sí, el código lo que me hace es que, bueno, lo que se quiere en el código es que yo tenga mis tres sistemas numéricos, el decimal, el octal y el binario, y entonces si yo entro a uno de ellos, esto me permita hacer las operaciones en ese sistema. En este caso yo entré a decimal, entonces aquí me dice operación decimal, operaciones decimal. Y pues las operaciones básicas, lo que se requiere es que haga las operaciones básicas, suma, resta. Entonces aquí está, yo me devuelvo. Entonces yo me meto al octal y también me salen las operaciones básicas. Me devuelvo y me meto al binario y también me salen las operaciones básicas. Eso es lo que se quiere, que al finalizar, que cuando el usuario reste o sume un binario o un decimal o un octal, él siempre se le va a pedir el número en decimal. O sea, el programa va a hacer la conversión del decimal, o sea, del número que el usuario digite a el sistema numérico en donde él esté. O sea, en este caso, si es binario, si yo le doy suma, ya me salí. Bueno, vamos a correrlo de nuevo. O sea, si yo le doy, digamos, en binario de nuevo, suma, yo le doy la suma, entonces yo le pido un número en decimal, pues digamos 2 y un 4 y pues eso me va a hacer la conversión de esos dos números en binario y me va a hacer la operación que requiere. Que en este caso, pues ya sabemos que aquí este binario es 2 más 4 que es esta representación que está aquí, si exactamente está bien, y esto es 6. Este resultado en decimal sería 6, pero este binario está bien hecho, o sea, ahí vemos que sí está bien. La cuestión aquí es, hay que tener varias cosas en cuenta para poder ver la complejidad. ¿Qué es lo que tiene que tener en cuenta? Que estos son, en el main son puros menús. O sea, yo aquí hice pues, bueno, hay una cosa y es que, digamos que este código pues, o sea, toda la lógica no la pensé yo, no. O sea, yo me basé en el código bueno, no sé si decir profesora porque está aquí o decir Gloria Bautista porque yo lo referencié aquí, que esté bien, o sea, que esté bien referenciado. Y bueno, tengo que también mencionar a mi compañero Adrián González, ¿no? Que yo lo referencio aquí, o sea, el código basado en el de Gloria Bautista, es decir, que yo utilicé la misma lógica de ellos y lo dispuse bueno, de la forma en que yo quise. O sea, hay que referenciarlo porque no es un trabajo que me haya salido o sea, no puedo decir que me salió de la nada, que me salió de la mente. Y pues aquí en binario, pues aquí también referencié Gloria Bautista y Adrián González. Entonces, cerrando ese paréntesis de las referencias por autor, aquí también hay una descripción de lo que yo hice más bien, o sea, de lo que sí, de la lógica que yo implementé, o sea, o sea, del código que yo le metí totalmente la lógica. Entonces, lo que estaba diciendo era que tenemos que tener muy en cuenta algo. O sea, cuando estamos aquí para sacar la complejidad de todo esto, o sea, de todo esto, de este conjunto de, de clases. O sea, porque estamos trabajando bueno, como estamos trabajando, bueno, vamos a irnos a uno, principalmente antes de eso, voy a hacer otro paréntesis, como estamos trabajando con clases, hay algo muy fortuito en esto y es que con respecto a la complejidad espacial, hace que no se desperdicie cada vez o sea, cada vez que yo llamo acá la suma, la resta o sea, la suma o la resta, cada vez que el usuario se mete a la suma o la resta, ahí es donde enseguida llama a la clase, 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 llama a
a la clase según el sistema numérico donde yo esté. En este caso es binario, entonces se va a la clase binario y pues dependiendo de un conjunto, pues eso lo mete en un array. Estamos trabajando con array, que está aquí, array estáticos, como la profesora nos mencionó, son estáticos, no son dinámicos. O sea, bien aquí esto podría ser n, pero cuando estemos analizando la complejidad, lo vamos a hacer como si fuera dinámico. ¿Por qué? Porque, o sea, para qué voy a decir, no, esto dura 29 veces, 30 menos 1 veces? No, porque no sería una forma general cuando se cambie este valor, sí, este array que está aquí, que es el que va a representar el número en el sistema en que esté. Entonces, ¿qué pasa? Uy. Bueno, sí, ¿qué pasa? Que esto va a entrar y en la complejidad espacial, si está hablando de la complejidad espacial, la ventaja de esto es que cuando una vez que el usuario haga la operación, gracias al destructor, eso enseguida, pues, o sea, no va a seguir consumiendo espacio en memoria, o sea, no se va a quedar ahí. Esa es la ventaja. Y ahora al terminar, o sea, ahora que yo termine de analizar la complejidad temporal, voy a decir algo con respecto a la sobrecarga de operadores que se podría hacer o sea, que yo podría hacer incluso yo mismo para mejorar mi código, ¿no? O sea, con respecto a espacial. Y bueno, ahora sí, de nuevo, lo que venía explicando es que son puros menús, o sea, son menús de selección y pues como tal ya hemos visto que la complejidad temporal de esto casi que son ¿qué? Lineales o que son, no, que son constantes, o sea, que son de orden teta 1. Entonces, ¿qué es lo que va a cambiar esto? Ya lo dije, o sea, cuando el usuario se meta, cuando el usuario se meta en una de las opciones, o sea, que él recorra todos los menús todas las veces que él quiera, o sea, eso va a ser cada vez, o sea, va a ser un orden constante. Lo que va a cambiar el orden va a ser cuando él haga una operación en ese sistema numérico, porque ya el orden va a depender de las clases que yo tenga definido acá. Bien, entonces, diciendo eso, porque quiero tener también claro, sí, esto, sí, se repite cada vez, listo. Listo. Ahora, en cada clase, nos vamos a ir a cada clase, como manejamos solamente tres sistemas numéricos, están los decimales, los octal y binario, entonces primero nos vamos a la decimal. Entonces, o sea, cada sistema numérico, cada clase que yo definí aquí va a tener la misma estructura. Va a tener un constructor inicial, un constructor de copia, un destructor, un método para la sobrecarga del operador más y un método para la sobrecarga del operador menos. Y va a tener su atributo, su atributo específico que va a ser pues el array, ya que nosotros vamos a almacenar, aquí vamos a almacenar el número que nosotros le pedíamos al usuario que venga en decimal, lo vamos a almacenar en un array de 30 posiciones. Es decir, esto al final con el constructor inicial de esta clase, vámonos a la clase decimal de esta clase, todos los constructores iniciales que van a hacer, lo primero que van a hacer es que me van a rellenar de cero, o sea, me van a me van a crear un objeto de copia y me lo van a rellenar de cero. O sea, si, por ejemplo, sí, yo lo relleno de cero hasta que estos sean, digamos, 30. O sea, que este arreglo tenga una longitud de 30. Esto es lo que hace este primer for, me lo llena de cero. Y luego este otro for lo que hace es que me lo convierte según la base en que yo dé. ¿Cómo lo hace? Fácil, porque se los acabé de explicar anteriormente. Y es con la regla de esto se podría hacer una analogía con la regla de las divisiones sucesivas para convertir un decimal a otra base. Es exactamente lo mismo las divisiones consecutivas. Entonces aquí pues me va almacenando el valor aquí y pues lo demás quedaría en cero. Supongamos que el usuario ingresa 11, entonces lo primero que sería me lo añade 11, claro, teniendo en cuenta esto, lo del valor y lo del residuo y esas cosas lo va teniendo en cuenta para ver la posición en que va a estar. Y sí, hay otro método importante que no mencioné, que es que es el de la sobrecarga de la salida, porque es importante, sí, bueno,
lo siento, en el decimal también está el de la salida, porque es importante, porque vemos que este número que está aquí, vamos a copiarlo, nos vamos al operador de sobrecarga de salida. ¿Qué me va a hacer este? Lo que me va a hacer, lo que hace este código en sí, o sea, es muy sencillo, porque lo que me va a hacer es que me va a ignorar, o sea, que me va a ignorar los ceros a la izquierda de esa cifra. O sea, no es que me va a ignorar, sino que en la impresión nada más me va a mostrar, pues, o sea, no me va a mostrar los otros ceros que eso tenga. Por ejemplo, si yo tengo en binario 0, 1, 0, o sea, 0, 1, 0, 1, que sería 1, sería 5 este número en decimal. Entonces, aquí en este arreglo, cuando yo lo imprima, por ejemplo, vamos a hacer aquí la muestra enseguida en vivo y en directo. Cuando esto lo imprime, y 10, vamos a decir 10 y 10, cuando esto lo imprime, aquí solamente demuestra los cuatro últimos, o sea, estos que están aquí. Este arreglo tiene antes de él, hay que sería 30 menos 4, habría 26 ceros antes de él. Entonces el operador de sobrecarga de salida, o sea, cuando me imprime, eso es lo que hace, que no me muestra los ceros que no están ocupados. O sea, las posiciones que no se ocuparon, que estaban vacías. O sea, que estaban vacías desde el principio. Listo. Ahí iniciamos. Cada clase tiene su constructor inicial, tanto el binario como el octal, como el decimal, tiene su constructor inicial, su constructor de copia, como ya dije, su constructor inicial, su constructor de copia, su destructor, su método para la sobrecarga de los operadores y también tiene la salida. Todo es exactamente igual, por así decirlo. Lo único que cambiaría sería la clase decimal por binario u octal, según sea el caso. Y también lo único que cambia sería el atributo, porque pues nosotros acá, como es estático, le podemos pasar 30, 29, 40, podría cambiar también. Ok, entonces, ahí vamos, el constructor de copia, pues hace una copia. Básicamente que el constructor de copia sirve también cuando se está haciendo el proceso de transformar de uno a otro, porque pues obviamente tengo que crear primero uno para rellenarlo de cero y luego el otro tengo que rellenar cada posición, o sea, según la posición donde esté, tengo que rellenar ese array para que me represente ese objeto, la cifra que yo estoy ingresando acá. Ok, pues eso es el constructor de copia. El destructor, pues bien, ya lo dije, es la ventaja es lo que le da ventaja a lo de la complejidad espacial. Entonces, bueno, creería yo, ¿no? Entonces, ahora los operadores de suma, bueno, vi que ya mi compañero Adrián extensamente explicó y mi código es muy parecido al de él, literalmente muy parecido, entonces no pienso, digamos, abarcar el porqué no el porqué, sino porque como ya lo explicó, me vería redundante si ven las otras presentaciones, explicar de nuevo esto. Lo que sí voy a abarcar es la complejidad de cada uno, voy a ir línea a línea viendo qué es lo que es, induciendo para ver qué es lo que tenemos aquí, ok. Ya habiendo dicho eso, teniendo todo eso básico de lo que van a tener cada una de las clases según el sistema numérico, ahora sí, vamos en detalle. ¿Cuál es la complejidad temporal aquí? Ok, aquí vemos, como mi compañero dijo también, aquí estos dos fores no están para nada anidados, son dos fores externos. Es decir, que la complejidad temporal de esto va a ser, o sea, va a ser este for se va a repetir n veces, aquí 29, no, pero como ya dije anteriormente, antes de decir todo esto, dije que lo iba a tomar como si fuera dinámico para poder pues, expresar de una manera la complejidad. Entonces aquí se hace n veces, ¿sí? Sin excepción se hace las n veces que se le pase al atributo del array. Y acá también se hace n veces por pues lo que esté, n veces por el for interno más n veces por lo que esté dentro del for también. Y listo. Y como esto es una suma, no se está multiplicando ni nada, n y n va a dar n. Entonces el orden va a ser lineal en este caso. Aquí exactamente igual. Ya vemos que para los ciclos, tengamos como algo básico para los ciclos, casi siempre dependiendo, claro está, si no es ciclo anidado, pues casi siempre el orden va a ser lineal. En este, para el constructor de copia también va a ser lineal. Bueno, para el destructor no hay sería que el orden constante, porque bueno, no hay nada ahí como tal, sino las veces que se referencie, cada vez que yo acceda del menú a él, en, sí, cada vez que yo acceda del menú a ellos, o sea, pero eso no va a ser nunca igual a n, así que no va a ser como un orden, bueno, no es que no vaya a ser nunca, puede ser igual a n, pero no siempre, porque el usuario no va a acceder 30 veces a esto
cada vez a la clase. Entonces, esto se va a repetir cada vez. Por lo tanto, esto no va a afectar para nada al orden de lo que está aquí adentro, porque pues ya sabemos que si tenemos que el código se repite cada vez y que el orden del código es, digamos, n, o sea, que el orden del código sí es n, si lo multiplicamos, va a seguir siendo el mismo orden. Entonces, bien, ahora, bueno, ya dije lo del destructor que va a ser constante, ¿sí? O sea, que es θ1. Y el operador de suma, sí, el operador de suma decimal. Bueno, aquí vemos que aquí hay que tener algo en cuenta y es que, por ejemplo, nos podríamos confundir en el hecho de que hay unos if aquí. Uno dice, uy, hay un if de pronto en el peor o en el mejor de los casos. Nada, eso es falso. En el peor o en el mejor de los casos, esto va a seguir siendo constante. Lo que va a importar es que este if, como es una sentencia if else, esto se va a repetir las n veces por el número de sentencias que esto tenga. No es como que adentro vaya a repetirse también n veces, no, sino que esto se va a repetir n veces también y esto también se va a repetir n veces. Entonces, este orden de aquí, esto no va a afectar como tal, sino no va a afectar como tal al orden, porque pues el orden de estas sentencias casi siempre, en este caso, para este caso, casi siempre va a ser, digamos, cada vez que se cumple. Bueno, yo me atrevería a decir que casi siempre limitándome a siempre. ¿Por qué? Porque en este caso sería if y else. Entonces se hace una y si esta no se cumple, se ejecuta la otra. O sea, sí o sí, esto va a darle un orden constante igual a mi función que yo tengo aquí. Entonces, esto también es orden n por el for. Ya vimos que los ciclos casi siempre, si no está anidado, el orden va a ser lineal. Y como ya dije, no nos podemos confundir porque este if es un orden constante, o sea, se va a repetir cada vez por n y sigue siendo el orden lineal. En la resta, decimal, bueno, en la resta decimal también es la misma cuestión de, o sea, si lo vemos así de forma estructural el código, no viendo como qué hace, o sea, qué hace cada cosa, no, sino por la sentencia, viéndolo así, también es muy parecido a esta sentencia que está aquí, if y else, o sea, se hace uno, se hace la otra, entonces también va a ser k veces por n, y como ya sabemos, va a ser el orden lineal. So, si yo dije que tenemos constructores iniciales, constructores de copia y los métodos que sobrecargan los operadores suma, resta y también el de sobrecarga de salida para el decimal, para el binario y para el octal, significa que sí, o sea, ahora lo vamos a ver, no, pero significa que va a ser la misma cuestión, el mismo orden. Ok, y ahora pasando, ¿qué? El segundo aquí en el menú, vamos a ver si vamos a volvernos y en el segundo es el octal. Bueno, vámonos al octal. Bueno, cabe mencionar, no, ahora que estemos viendo las operaciones como tal, o sea, en el main, le menciono lo que le hace, cómo funciona esto y qué le hace falta, por así decirlo. Entonces, ahora el octal también vemos que tenemos la misma estructura y que incluso también el octal, también la raíz se le pasa a 30, o sea, es el mismo n que el anterior. Bueno, eso no tiene nada que ver si es n el mismo que el anterior, pero yo quiero resaltar de que esta estructura es exactamente la misma y de que va a tener los mismos constructores, métodos y atributos. Entonces, vemos aquí, bueno, verifiquemos primero que no haya ningún for anidado o no. Aquí esto no es un foro anidado tampoco, o sea, tiene exactamente la misma estructura como ya expliqué de cómo con la división sucesiva se transforma el decimal que uno le pase acá, el usuario le pase al sistema numérico en que esté, dependiendo de la base. Aquí es octal, la base es 8, el decimal la base era 10 y el binario ahora la base de 2, así que este código va a ser casi que el mismo. Entonces aquí ya sabemos que va a ser el orden exactamente igual al anterior. O sea, lineal. Este exactamente igual. Aquí también dije que el orden era constante. Aquí en el operador suma igual, lo mismo. Y bueno, aquí, como ya dije, o sea, no quiero, o sea, no, es que siento que me alargaría muchísimo si me pongo a explicar cosita por cosita, porque necesito el tiempo que me queda para explicar algo que, lo más importante, o sea, la lógica que yo le puse con los binarios. Entonces, aquí el octal. Bueno, aquí el operador, el suma, lo mismo, lineal. Resta, lineal, lo mismo. Y
El salida exactamente es el mismo. El de salida es casi siempre el mismo, solamente que va a cambiar octal y la simplificación de cómo se llama el octal según el sistema numérico. Si es decimal, aquí va a ser decimal y aquí va a ser de X. Si es binario, aquí va a ser binario y acá va a ser bin o como lo haya yo referenciado allá. Entonces, ahora sí, pasando al binario. Aquí vemos, aquí en binario allá hay una cosita y es que es lo que les quiero explicar. Y es que hay una cosa diferente, o sea, todo es exactamente igual, menos este método que está aquí o esta sobrecarga que le hice al constructor. ¿Por qué? Porque esta sobrecarga lo que me va a hacer es que me va a hallar el complemento a 2 de ese binario. Yo trabajé el complemento a 2, ¿cómo así? Ahora lo explico que como tal, cómo funciona el complemento a 2, pero cuando yo pase aquí en binario un decimal, bueno, no un decimal, un entero negativo, cuando yo pase un entero negativo, esto me va a expresar en binario su expresión en negativo, porque obviamente los binarios, o sea, como tal, eh, para hacer las operaciones con signo, o sea, con signo se complica mucho, entonces es mejor utilizar complemento y hacer la operación recta como si nada, o la operación suma como si nada. Entonces, ya aquí vemos que estos métodos, excepto este que está aquí, todos son lo mismo. Entonces, si lo vemos ahora a continuación, esto va a ser lineal, esto va a ser lineal, esto va a ser lineal, esto va a ser lineal y esto va a ser lineal también. Entonces, vámonos allá. Vemos aquí también que inicia exactamente igual. Esto es lineal, esto es lineal, esto es lineal. Y aquí es donde viene la trampita o el que no se puede, el que no se debe confiar. Y es que en este constructor, en este que está aquí, en este constructor sobrecargado, ya cambia el orden. ¿Por qué? Bueno, esto cambia cada vez que el usuario acceda a binario y suma o reste, exacto, suma o reste. Entonces, porque se va a instanciar cada vez que, esto se va a cumplir cada vez que él ponga un binario o que quiera hacer una operación de binarios con negativos, o sea, con enteros negativos. Entonces, aquí porque, bueno, primero, el orden aquí es n cuadrado, o sea, dependiendo de las veces que el usuario, independientemente de las veces que el usuario sea, siempre va a ser n cuadrado, o sea, se va sumando, si accede 3 veces, se suma 3, o sea, se suma las 3 veces, o sea, 3n cuadrado, las 3 veces que se acceda, o sea, cogiendo cada sentencia, el valor en microsegundos de cada una de las sentencias y esas cosas, y pues quedaría n cuadrado. ¿Por qué? Bueno, sencillo. Primero porque lo ideal, lo que nosotros hemos visto es que porque hay dos fores anidados, pero no siempre puede ser así, porque este for, digamos, no necesariamente puede abarcar un n, pero en este caso sí. ¿Por qué? Porque al hallar yo la complejidad de este foro anidado que está acá, si vemos, este j se representa de i menos 1, es decir, que ahora que yo explique cómo funciona lo del complemento que está acá abajo, nos vamos a dar cuenta que esto como tal, este toma, bueno, y si nos damos cuenta, este en realidad toma el anterior, o sea, el anterior al, como empieza del final del arreglo, empieza desde el final, toma el anterior, es decir, que esto se va a repetir, esta sentencia for que está aquí, se va a repetir n-1, y como se va a repetir n-1 veces, entonces, n-1, o sea, esto es un for interno, entonces se debe multiplicar, entonces n-1 por el las n veces que se va a ejecutar este for externo que está acá. Entonces, ahora sí, ¿cómo funciona esto del complemento así para no tener que estar explicándoles como con el ejemplo y tal como que hace esto? Porque esto sí lo hace, ahora lo vamos a ver comprobando acá cuando demos la suma y, o sea, cuando demos la suma y la resta de los binarios negativos. Entonces, ¿esto qué es lo que hace? Ok, el complemento 2, ¿qué es lo que hace? El complemento 2 es que, por ejemplo, yo tengo mi número, este es mi número inicial, este que vemos aquí, iniciamos con este es mi número inicial. ¿Por qué le puse punto suspensivo? Porque recordemos que este es una clase, o sea, un objeto, y este objeto va a tener 39, sí, 39 elementos. Entonces, por eso le pongo punto suspensivo, porque aquí alrededor de esto van a haber puro 0, 0, 0, 0. Entonces, el primer número convertí en negativo. Supongamos que nosotros le pasamos el, el 5 negativo acá en la opción. Vamos a hacerlo enseguida para ver que sí, 5 negativo acá en la opción. Aquí menos 5
y 2, supongamos, menos 5 negativo. Entonces ya vemos acá que la cuestión uno dice, uy, se nos complicó, pero en realidad no, porque todo está bien, todo sigue el complemento a 2, o sea, para expresar negativo en binario. Entonces, bien, entonces cogemos el elemento, o sea, el valor que nos da en positivo, o sea, el 5 lo vamos a transformar en negativo, que sería este que está aquí. Esperen, vamos a comprobar que este sea 5, no, este es 6, si no estoy mal. Bueno, vamos a poner aquí 5, ya listo, el 5 quedó aquí. Este es el 5 en binario. Entonces, queremos expresarlo en complemento a 2 como negativo. Entonces, ¿qué hace el complemento a 2? Él busca, por ejemplo, es que bueno, vamos a poner primero este porque quiero hacer el ejemplo bien. Vamos así, sí, vamos a darle sí y vamos a volver vamos a volver y el n sería menos 6 y 4, supongamos. Entonces, ya sabemos que se supone que esta es la forma en que nos tiene que dar. ¿Por qué? Porque este complemento a 2 lo que hace es que él busca del último, o sea, o bueno, en este caso el primero, supongamos que si estamos de derecha a izquierda es el primero, él busca un primero que tenga un valor de 1. O sea, cuando es 1, o sea, apenas que sea 1, él deja este 1 quieto y como ya vimos que esto comienza en la posición anterior a esta, comencemos, él inicia en 0, él la evalúa el 0, no entra este if que está acá, por lo tanto no se hace este for. Listo, no inicia. Se rompe y viene a la siguiente iteración, a la segunda. Pasa a la siguiente posición. Esta que está, no, vamos a señalarlo con, sí, esta que está aquí. Listo, está en esta posición. Y entonces me dice, ok, es 1. Lo que me hace el complemento es que como este es 1, enseguida lo que hace es que me salta, o sea, como este es 1, me salta la anterior, porque aquí está J, el anterior, el que se va a cambiar acá, va a ser I menos 1, o sea, la posición en que yo estaba menos 1, la anterior, y me lo va a comenzar a cambiar, o sea, me va a poner o sea, me va a poner el inverso de ese, el elemento contrario sistema numérico. Ya sabemos que trabajamos en binario con 0 y 1, entonces si está 1 me pone 0 y si está 0 me pone 1. Y como lo demás después de esto es puro ceros, todo lo demás lo transforma exactamente en unos. O sea, esto lo va recorriendo y va cambiando 1, 1, 1, 1, 1, 1, porque ahí habían ceros, 1, 1, 1 y así. Entonces, si vemos aquí, veamos que efectivamente que sea el complemento 2, o sea, que se exprese en negativo. Ahí, aquí está sencillo, ¿por qué? Porque bueno, ya aquí lo hicimos aquí en tiempo real y vemos que aquí efectivamente nos da el mismo complemento. Entonces, cuando se hace la resta de eh, menos 6 menos 4, este menos 6 menos 4 daría menos 10. Y es por eso que este resultado también va a dar expresado en complemento a 2. Entonces, vamos a agrandar un momento esto aquí. Entonces, ¿cómo es el 10 primero? ¿Cómo es el 10 en binario? El 10 en binario, síganme acá donde yo estoy. El 10 en binario, vamos a hacer 0, 0, 0, punto suspensivo. El 10 en binario sería 8 aquí, 0, 1, 0. Así sería el 10 en binario. Entonces, ¿qué hace esto? Sí, 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 sí. Sí, sí lo estoy haciendo bien, sí. Entonces, ve el 1 acá. Uy, espero no haberme equivocado. Bueno, ve el 1 acá. No, no me equivoqué, no me equivoqué. Este 1 que está acá, como ya vemos, recorre el 0. Como es 0, lo ignora. Apenas que es 1, la siguiente posición del 1 comienza a cambiar. Entonces lo comienza a cambiar, entonces cambia 0 por 1, 1 por 0 y los demás todos se hacen 1, 1, 1, 1. Vemos que este es el negativo de 10 en decimal y ya lo comprobamos que efectivamente es lo mismo que acabamos de hacer proceso, por lo tanto, por lo tanto para eso es que sirve esta sobrecarga, o sea, la sobrecarga esta que yo definí acá, para hacer el complemento a 2 del binario y se pueda restar normalmente el binario. Ok, acá pues en la resta binaria, mi compañero Adrián ya lo explicó y pues ya aquí dije, bueno, siguiendo con lo del orden, ¿no? Acá hice una pausa para explicar cómo funcionaba, pero acá seguimos con los mismos órdenes, lineal acá anterior y apenas que llega este orden es n cuadrado, este del constructor este que vemos acá, de la sobrecarga de constructores es n cuadrado, o sea que cada vez que yo ingreso un negativo,
siempre, si yo ingreso un negativo, en el peor de los casos, si yo ingreso siempre un negativo, en el peor de los casos, todo en conjunto me va a dar n cuadrado. Si por el contrario yo solamente trabajo con positivos, no me va a dar n cuadrado porque no se necesita llamar la sobrecarga para que haga el complemento. Eso lo vamos a ver en el main. Ok, ahora, sí, creo que me falta poco tiempo, pero creo que alcanzo, porque ya nada más me falta el binario para ir al main. Ok, en el operador suma también tenemos la misma estructura de los if y el, la trampita, y pues, claro, aquí también es lineal. Y en el operador resta también es lineal, aunque aquí hay muchos if y el diferentes, pero eso igual, esto se ejecuta cada vez, incluso estas cada veces, si fuera un if el solo y estuviera nada más un while, esto se podría expresar como de orden logarítmica, pero como no, porque es un for, esto se va a repetir n veces, así que es orden n. Ah, bueno, y aquí puse pues un ejemplo de cómo haría la recta, o sea, porque no quería como matar, o sea, matar mucho tiempo explicando como cada cosa, sino lo que hace, que es lo siguiente, que hace la recta binaria. Pues bueno, sigue las reglas. O sea, 0 menos 0 es 0 y el acarreo va a ser 0. Digamos, 1 menos 0 es 1 y el acarreo va a ser 0. 1 menos 1 es 0 y el acarreo va a ser 0. O sea, de lo que está acá. Y la cuestión es o sea, la cuestión es cuando 0, o sea, cuando se da esta condición, cuando el primer número sea menor a otro, o sea, este es 0 y este es 1. Entonces, cuando esto pase, ese valor efectivamente puede, dependiendo del acarreo como es, o sea, si el acarreo es 1, pues 1 más 1, ya llevaba 1 que me habían prestado, o sea, ya tenía antes un 1, entonces el acarreo de eso va a ser 0 y va a llevar, y sigue siendo el acarreo va a llevar 1. ¿Por qué? Por por la nota esta que dice aquí, porque cada vez que me da el acarreo menos 1 acá, si cada vez que el acarreo o cada vez que este es temporal queda en menos 1, significa que al haciendo la operación de recta me queda esta cifra como menos 1, o sea, me queda negativa. Y eso significa que ya yo había prestado 1 o que yo voy a prestar 1, que yo voy a prestar 1. Entonces, como voy a prestar 1, el acarreo enseguida se transforma como 1. Si no, si pues esto no influye, significa que yo no estoy prestando, o sea, que yo no estoy dentro de esta regla. Y ya, así de sencillo, pero el orden sigue siendo el mismo. Y pues en el operador de salida lo mismo, exactamente, orden lineal. Ahora, ya para finalizar, antes de que me den hasta las 55, si me permite, profe, digamos, acá en la serie de menús, lo importante es que, bueno, lo importante de destacar es que yo hice dos menús para las operaciones. Uno para la suma, o sea, el sistema suma y sistema resta, o sea, dependiendo del sistema numérico que yo le pase aquí dentro de las opciones. Entonces, para la suma, acabo de destacar que si en decimal o en octal el usuario entra cuantas veces quiera, independiente, aquí es donde tiene la cuestión, que aquí funciona con negativos y con el primero que sea negativo y el otro positivo. De otra forma, no va a ser exactamente, no te va a dar resultado en decimal y en octal, en la suma y sí, en la suma. Y aquí viene la cuestión con el binario, aquí viene lo que me pensé, y es lo siguiente, ok, como es la suma, y pues esto no lee términos negativos como tal, o sea, no hay un término negativo en binario que yo diga menos 100, o sea, menos 100 y eso lo vaya a leer, lo vaya a tomar como tal, sino que esto en realidad es ok, ¿qué es una suma? Les pregunto, bueno, yo mismo les voy a responder, una suma es un conteo y ¿qué es una resta? Es una suma. Entonces, de esa manera, si se pone negativo y si se convierte en complemento a 2, simplemente se va a sumar y listo, y te va a dar, y te debe dar valor exactamente como es. Entonces, acá hay cuatro posibilidades. Primero, de que ambos valores que yo le digite sean negativos. Si es así, yo pues le saco el complemento a 2 a los dos y hago la operación. Si uno, o sea, si el primero, bueno, estoy en la suma, no, vamos a la suma un momento, entonces menos 4, no, vamos a hacer menos 2, menos 6, ya compró, uy, vamos a hacer,
Ah, bueno, porque dije menos. Pero bueno, esto hace la operación. Bueno, hace la operación, mientras que corre aquí, hace la operación y transforma los dos en su complemento y los suma normalmente. Luego tenemos la otra posibilidad. Primero de que sean ambos negativos. Listo, ahí está, ambos negativos y me hace la operación normal. Me los transforma ambos en complemento a 2 y me hace la operación. Digo que sí, que quiero hacer otra. Y la otra opción es que el primero sea negativo y el otro pues sea positivo. Aquí solamente tengo que transformar ya se va a ver, solamente tengo que transformar en complemento a 2 en binario el primero. Y si es el segundo, que la otra opción, que es la que está aquí, si el segundo es que sea negativo, entonces transformo el segundo. Porque positivo, la sobrecarga normal ya lo transforma muy bien a binario, así que no hay que cambiarlo. Y el otro caso es que ambos sean positivos, el caso normal, que es por eso que dije que en este caso, si recordamos, lo que hace que el orden cambie es la sobrecarga, cuando yo sobrecargo este método, o sea, cuando yo le hago el complemento. Cuando ambos son positivos, yo literalmente no sobrecargo, o sea, no hago ningún complemento, por lo tanto el orden sigue siendo lineal. Y pues lo mismo para la recta. La recta es exactamente lo mismo, pero bueno, aquí podría uno hacer la trampita de poner suma, pero no, porque estamos trabajando con resta. Y aquí pues yo tengo acá un momento, unas cositas. O sea, aquí para el peor de los casos, lo que se define del peor de los casos es que el usuario accede a cada opción del menú y prueba cada operación. O sea, cada una de las operaciones se hacen. Pero, bueno, sí. En el mejor de los casos, el usuario solamente accede a una y prueba una, o accede enseguida a la opción de salida. Y en el caso intermedio, el usuario accede a varias opciones del menú y puede que pruebe una o las dos operaciones básicas de ese sistema. Pero, tanto en el peor como en el mejor, como en el mediano de los casos, depende de si el usuario si el usuario en binario, o sea, si accede a la clase de binario y si el usuario, por ejemplo, mete un solo, con que meta un solo, con que digite una sola cifra, enseguida el orden en ese peor de los casos en su conjunto del código va a ser de n cuadrado. Si no, si todos dos son positivos, si todo lo hace positivo, ahí va a ser de orden lineal porque no va a cambiar como tal. Y pues digamos que, bueno, lo que dije, a mí no se me olvida, no, lo que dije que podría mejorar, ok. Aquí en binario, si vemos acá en binario, primero lo que podría mejorar sería que en octal y en decimal me haga con los negativos, no. Y lo segundo es que yo le puedo, digamos, agregar algo a lo espacial, bueno, no, yo digo que es más bien temporal, porque yo podría quitar este operador negativo en realidad. O sea, ¿cómo así? O sea, el usuario como tal por detrás no va a ver que, o sea, él va a decir resta. Y si yo le pongo aquí resta, él dice, bueno, me restaron. Pero esto en realidad, una resta es una suma. O sea, yo podría literalmente, como hice con el binario, simplemente yo podría expresar la resta como suma y no estaría utilizando dos sobrecargas de operadores diferentes. Y pues creo que ya eso sería todo lo que tengo para decir en cuanto a la complejidad del asunto y de este código bonito. Entonces no sé si la profesora quiere que pruebe alguna cosa con el binario, que es básicamente donde le dije que tenga enfoque, porque, bueno, puedo probar decimal de suma 10, 2, 22, me va a dar obviamente. En la recta también, 3, 4, 5, me va a dar menos 2 también. Luego en el octal también lo mismo, suma, sí, 3 me da. Bueno, aquí lo hundí dos veces, pero no importa. Si quiere que, no sé si ya quedó todo claro, porque pues ya yo Sí, ya estoy. quedó todo claro, Jesús. Ya nos quedó todo claro. Entonces, bueno, aquí sí ya puede parar la grabación porque pues, si quiere, o sea, Vamos entonces a parar la grabación. Ya damos por finalizado, ¿verdad? sí señora. Muchas Bueno, gracias a todos. gracias a ti, Jesús. Excelente.